Al final de la práctica 2, habrá que hacer un ejercicio de estrategia para ver cuál es el modelo con el que finalmente nos vamos a quedar. Voy a presentar dos casos. Uno, el caso en el que he estado trabajando pues a lo largo de todo este tiempo, en econometría 1 y en econometría 2 también. Y bueno, pues sería el caso en el que el valor añadido en tasas de variación se pone en función de una variable de ocupados y una variable de inversión. Y luego tendríamos la variable ficticia que le añadí posteriormente. Entonces se trataría pues de ver si este es el modelo definitivo o no. Lo que vamos a hacer es analizar este modelo y ver, por ejemplo, en View Residual Test, ver si hay algún problema de no normalidad. Como nos dice el test de Jarque-Vera, los residuos son normales, se distribuyen como una normal. Por otro lado, vamos a ver el test de White, a ver qué es lo que nos dice. Nos dice que no hay problemas de heteroscedasticidad, esto es sin productos cruzados. Si lo vemos con productos cruzados, pues vemos que la solución es la misma, por tanto ausencia también de heteroscedasticidad. Y por último, si analizamos la autocorrelación, podemos ir directamente a la ventana principal, ver el test de Durbin-Watson, que bueno, pues nos ofrece algunas dudas. Es verdad que está bastante cerca de 2. Tendríamos que ir a las tablas para ver exactamente, construir los intervalos de confianza. Es más fácil, dado que eViews es muy completo, es más fácil de ver otros test, por ejemplo el correlograma de los residuos. Con el correlograma de los residuos pues ya estamos viendo que ninguno de los primeros retardos, que son coeficientes de autocorrelación, son suficientemente elevados. Es decir, ni siquiera el de orden 1 ni el de orden 2, incluso si nos vamos al test de Leuenbox, pues vemos el test Q que no es significativo tampoco. Entonces, bueno, pues pese a todo, si le pedimos un test basado de Bruce-Godfrey, basado en el multiplicador de Lagrange, pues por ejemplo con 2 retardos, ¿no?, que es lo habitual, pues vemos que no es significativo. Conclusión. ¿Cuál es el modelo correcto? Pues el modelo correcto ese era el modelo inicial. En este caso no hay duda. Y luego, bueno, pues como hay que hacer un análisis de impactos, que también se pide, pues bueno, en este caso es un modelo que está medido en tasas de variación, en tantos por uno, y por tanto, bueno, podemos pasarlo todo a tantos por ciento y decir pues que un incremento en un 1% pues de la variable de empleo implica un crecimiento en un 0,28% en el valor añadido bruto, y que un incremento en un 1% en la inversión provocaría un incremento sobre el valor añadido bruto de 0,11 aproximadamente por ciento. Y FIC es una variable ficticia que vale 1 en el periodo de transición de España a la Unión Europea, donde España fue liberándose pues de mucha industria improductiva, muchas industrias pesadas de propiedad nacional, y además de pues otros procesos que tuvimos que realizar, ¿no?, pues para ganar en competitividad. Entonces, en todo este periodo las inversiones fueron importantes y también el valor añadido bruto creció especialmente. Entonces, este periodo, pues el estar en este periodo supuso un incremento de un 0,01% en el valor añadido bruto. Es así como se interpretaría. Y en principio, pues este sería nuestro modelo. Ese sería el modelo final, como digo. Ahora, no es normal encontrarse con un caso que no tenga ningún problema. Entonces, vamos a ver otros casos en donde sí existan problemas de algún tipo. Por ejemplo, este es un caso en el que la inversión es función de la producción, del PIB y de los precios de la construcción. Entonces, bueno, pues es una relación negativa con los precios y positiva con la producción, ¿no?, en general del país. Aunque os decía yo en la práctica 2 que podríais hacer un análisis también teniendo en cuenta el test de Chow y la existencia de cambio estructural, vamos a obviarlo. Esa parte la vamos a eliminar, ya lo diré en clase, porque va a ser un poco demasiado complejo. Nos vamos a quedar solo en el análisis de la perturbación aleatoria y ver cómo bueno, pues este análisis nos va a condicionar, a lo mejor en este caso así va a ser el modelo final. Entonces, lo primero que hacemos pues es analizarlo. Entonces tenemos aquí residual test, vamos a ver el test de normalidad, vemos que está rayando en la no normalidad, por tanto ya hay un problema, ¿no?, y es que tenemos cierta no normalidad en los residuos. Luego, por otro lado, si nos vamos al test de White, pues vemos que es significativo. Sin productos cruzados es significativo y parece que la variable culpable es la de los precios de la construcción elevado al cuadrado. Si le pedimos qué pasa residual test
con productos cruzados, vemos que es significativo aunque menos y ahora no aparece ninguna variable como culpable. Entonces tenemos ciertos niveles de heteroscedasticidad y parece que la variable culpable pues es la variable de los precios, ¿no? al cuadrado. Entonces eso por un lado. Por otro lado, ¿no? Pues iríamos a la autocorrelación. Si nos vamos a la ventana principal de estimación, pues vemos que el test de Durbin-Watson es bastante bajo, cercano a 0 y probablemente vamos a tener autocorrelación positiva. Si le pedimos el correlograma, ¿no? Pues vemos que efectivamente existe fuerte autocorrelación, probablemente de orden 2, va a ser un AR2, y el test de Leuenbox pues así nos lo dice. Tenemos casi el 100% de confianza para rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. Si por otro lado le pedimos el test de multiplicador de Lagrange, pues vemos que para dos retardos los residuos resultan significativos. Por supuesto el test lo es, ya lo había visto, los residuos resultan significativos. Si lo pidiéramos para 3, para ver si el tercero también lo es, en el correlograma no parecía así, pero lo podemos pedir y entonces pues vemos que aquí tampoco, es decir, ya para el tercer retardo el residuo no lo es. Conclusión, parece que es un AR2. Por tanto, tenemos que el modelo original no es el mejor modelo, dado que los estimadores, bueno, tienen un cierto problema de ineficiencia por cierto nivel de no normalidad, tienen problemas de heteroscedasticidad y sobre todo problemas de autocorrelación, de orden 2 además. Entonces, ¿cómo atacamos esto o cómo intentamos solucionarlo? Pues hay dos formas. Uno, intentando atacar la heteroscedasticidad primero y luego viendo si esto elimina el problema de autocorrelación, que probablemente no sea así, y otro pues sería atacando por el lado de autocorrelación y viendo si se corrige o se soluciona el problema de heteroscedasticidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es congelar esta vista, tenerla a la vista, nunca mejor dicho. Esta es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y ver ahora los modelos alternativos, cómo los coeficientes cambian, si no cambian, y si sobre todo solucionamos los problemas que teníamos. Entonces vamos en primer lugar a atacar por el lado de heteroscedasticidad. Entonces, para atacar por el lado de heteroscedasticidad lo que hacemos es estimar por mínimos cuadrados generalizados. Y entonces pues aquí lo que haremos es ponderar por la variable P pri CST elevado al cuadrado, ¿no? Habíamos dicho que esta es la variable culpable de producir el problema de heteroscedasticidad. Esta variable ya hemos dicho que el test de White es una ayuda, tampoco pensemos que vaya a ser algo impepinable. Sin embargo, vamos a ver que en este caso vamos a tener suerte, porque, bueno, por lo pronto la estimación tiene unos resultados aceptables, los signos siguen siendo los que deberían, los resultados son significativos. El R cuadrado no podemos compararlo con el R cuadrado de la estimación MCO, porque está calculado de otra forma, y entonces lo que nos vamos es a fijar si hemos solucionado el problema de heteroscedasticidad, ¿no? Que para eso habíamos hecho la transformación. Y vemos que efectivamente este problema ya no está, sin productos cruzados, y tampoco lo está con productos cruzados, con lo cual, bueno, pues hemos tenido suerte, pese a que, como digo, el test de White tampoco es infalible, pero en este caso parece que estaba la cosa muy localizada en esta variable. Entonces, bien, ahora se trataría, ¿no?, decir, bueno, esta sería una estimación, vamos a congelarla igualmente para tenerla a la vista. Vemos que respecto de MCO, pues ha habido algunos cambios, vamos a ver. Aquí tendríamos, por ejemplo, yo creo que una variable que cambiaba bastante era la variable P', precisamente porque es por la que habíamos ponderado, y lo que sale ahora es mucho más significativa, vamos, más significativa, se ve aquí por la probability y también se ve por el valor por el tamaño del parámetro, ¿no?, que es mayor. Bien. A continuación, como digo, vamos a ver si se han solucionado el resto de problemas. Vamos a ver qué pasa con el problema de la normalidad, cierta no normalidad. Vemos que se soluciona mucho. La distribución de los residuos ahora, de los nuevos residuos, sigue más una normal. Pero, sin embargo, vamos a seguir teniendo problemas con la autocorrelación. Si pedimos el correlograma de residuos, pues seguiremos teniendo fuerte autocorrelación. Vemos que de orden 2. Sin embargo, no tan fuerte, es decir, algo se ha mitigado. Vemos que corrigiendo por heteroscedasticidad, al menos el test Q ya no es tan significativo como lo era antes, ¿no? Por otro lado,
bueno, pues si le aplicamos, por ejemplo, el test de Bruce-Godfrey, pues vemos que ya para el retardo de orden 2 ya no resulta tan significativo, entonces con más claridad es un AR1, pero parece que no es un AR2. Entonces, si queremos estimar, fijaros que estamos estimando sobre los mínimos cuadrados ponderados, que a su vez incluyen la posibilidad de una estimación iterativa, en donde vamos a estimar un coeficiente ρ para recoger esa dinámica autorregresiva de los nuevos residuos, en este caso de orden 1. Y como vemos, el resultado nos da también pues unos estimadores significativos. Vemos que en este caso el estimador de Pepperidge es el que más aumenta, es el que más claramente es significativo. También aumenta el nivel de significación del GDP. Y bueno, esto sabemos que no tiene una significación muy clara, sencillamente esto es ρ. Es decir, es que U sub t, la U del modelo anterior, es igual a 0,81 por U sub t menos 1. También es un valor bastante elevado. Vamos a ver qué pasa con el test de los residuos, es decir, hemos corregido, por ejemplo, la normalidad, seguimos manteniendo cierta normalidad, vemos que sí, el test de Harkever es significativo. Vamos a ver si tenemos, hemos dicho heteroscedasticidad, se supone que no la vamos a tener, dado que estamos estimando también por mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Con o sin productos cruzados. Y ahora es la prueba de fuego, ¿hemos eliminado o no hemos eliminado la autocorrelación? Pues vemos que en principio no existe ya una fuerte autocorrelación. Sí que es verdad que el test Q nos dice que hay algo de autocorrelación, ¿no? A lo mejor no hemos terminado de eliminarla del todo, y si le pedimos un test de Bruce-Godfrey, pues vemos que de orden 2 el 2 no sale significativo, pero el 1 sí. Esto sería indicativo de que no solo es un AR1, sino además hay que ponerle otro AR, que sería un AR2. Vamos a ver, en el caso de que fuera aquí Serial Correlation, le vamos a poner un 1, solo un retardo. Sin embargo, con solo un retardo, es decir, tenemos dudas sobre el nivel de autocorrelación, no parece muy fuerte, algo sí parece que hay, en el correlograma no la descartamos 100%, vemos que pues podríamos aceptarla o rechazar la hipótesis nula con más de un 95% de confianza, pero no vemos tampoco muy claros unos niveles. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues tendríamos una cierta ineficiencia debido a este cierto valor de autocorrelación. Pues una solución sería estimar por este modelo, pero estimar por algo parecido a lo que sería la varianza ajustada de White, que cuando tenemos un problema de autocorrelación y a la vez de heteroscedasticidad, sería conveniente no la covarianza consistente de White, sino que no hemos explicado, la expresión es un poquito más compleja, sería el caso de la covarianza consistente de Newey-West, que controla por los dos problemas. Cuando es imposible o es muy difícil eliminar o erradicar 100% los dos y queda algún tipo de ineficiencia en los estimadores, conviene estimar mejor en los test T. O sea, no van a cambiar los estimadores, lo único que vamos a hacer es una mejor estimación del test T para asegurarnos que los coeficientes que ya eran muy significativos pues siguen siéndolos. Conclusión, este sería el modelo más adecuado en el caso que estamos viendo. Y bueno, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero habría que hacer un análisis de impactos. No recuerdo, como digo, las unidades de medida, pero bueno, en este caso no está en tasas ni está en logaritmos, con lo cual pues habría que ver pues si el PIB está medido en miles de euros, pues sería pues el incremento en 1000 euros provocaría pues un incremento en 0,54. Habría que ver cómo está medida la inversión. Si son también miles o millones de euros, pues será 0,54 millones en 547.000. Es decir, ahora ya se trata de que vayáis al documento de las unidades para ver cómo están medidas las variables para hacer un análisis de impactos que sea correcto. En este caso, el AR1, este estimador, no se interpreta, porque no tiene sentido. Es decir, el AR1 está aquí puesto porque es un coeficiente, pero en realidad habría que sacarlo de aquí porque se trata del coeficiente que acompaña a los errores y en definitivas cuentas es el estimador de la perturbación aleatoria ante -1. Entonces, pues, como digo, no se interpreta, no tiene sentido en un análisis de impactos con la variable de inversión. ¿Para qué ha servido?
estimar AR1, ha servido para tener unas medidas más eficientes. Si no, pensaríamos que la variable de precios es menos importante, por mínimos cuadrados ordinarios era solo menos 319 y aquí es menos 934. Por tanto, el parámetro era mucho más importante, negativo, pero más alto, más importante en esta estimación que la estimación primera, por mínimos cuadrados ordinarios. Y bueno, pues esto sería la manera de proceder y determinar, haciendo con un análisis de impactos, para realmente sacarle partido al modelo. Al final, después de todo el trabajo con el modelo, lo que nosotros ya queremos es tener unos estimadores adecuados de las variables explicativas, ¿no? Y como vemos, pues hay ligeras diferencias entre el modelo final y a veces importantes, como estamos viendo, y el modelo original, con lo cual pues era necesario hacer todos estos contrastes para, como digo, obtener pues unos resultados que sean fiables.